que el conocimiento es un arma muy poderosa, quiero decir, y la información 3/4 de lo mismo. Entonces, mucho mejor que rememos todos a una y Total. que sepamos todo lo que hay detrás, pues que editoriales tienen malas prácticas, todo ese tipo de cosas hay que hablarlas, o que editoriales pagan mal, tienen condiciones abusivas, etc. O que editoriales, que no todo es malo, que editoriales tienen buenas prácticas, que editoriales están haciendo las cosas bien. Bienvenidas a Escritoras, un programa creado por y para profesionales de la industria literaria, donde hablamos sin filtros sobre toda esta tortuosa pasión, ¿no?, de contar historias. Mi nombre es Alessandra Lari, soy escritora, directora de arte y la creadora del club de escritoras Grita, en el cual se aloja todo este podcast. Y hoy tengo conmigo a Nora Aparicio Alfaro, que es traductora literaria y correctora. Estudió traducción e interpretación de inglés y francés, tiene un máster en traducción literaria y lleva 4 años ya dedicándose a la traducción literaria. Entre sus obras traducidas destacan varias novelas, tanto fantásticas y juveniles como de ficción histórica, y algunos de los títulos a los que ha dado forma son, a ver si los leo bien, Jade, Fuego y Oro de Yun Ciel Tan, Phobos número 1, ¿no?, Ignicio de Victor Dixon, en francés, por cierto, ambos para Monogatari Media Editorial. Luego también tiene La Dama de la Oscuridad de Melissa K. Roerich, si lo he dicho mal, ella luego me corrige, para Faeris, el sello de fantasía de Anaya, de la editorial Anaya, y también tiene además Lo que susurra el viento de Amy Harmon, y Un río helado de Ariel Lowhon. Lo siento si estoy destrozando todas estas palabras. No te preocupes, lo estás haciendo fenomenal. Lo estoy haciendo fenomenal, me confirman por el pinglanillo. Y bueno, pues este último, el de Un río helado, por cierto, sale este septiembre, así que tenemos aquí en primicia el título. Y bueno, ambos, tanto el de Un río helado como Lo que susurra el viento, bajo el sello de Estefano en la editorial Urano. Además de traducir, también ha sido asistente editorial, es moderadora de un club de lectura en inglés y también ha sido tester de videojuegos. Y bueno, sin más dilación, tengo aquí a Nora conmigo. Bienvenidísima. ¿Cómo estás? Pues muchas gracias, Ale. Genial. Deseando hablar de libros, de traducción, de todo lo que tenga letras, básicamente. Oye, yo de verdad lo siento si he destrozado algunos de los títulos o de los nombres de los autores. No te preocupes, que no pasa nada. Yo tampoco estoy súper segura de cómo pronunciar todo, sobre todo los apellidos, el de Melissa, que Dios me perdone. Prefiero no decirlo para ahorrarme un ridículo, básicamente. Bueno, yo ya estoy acostumbrada a hacer el ridículo, es lo que tiene tener un podcast, así que, bueno, si uno no está dispuesto a hacer el ridículo, mejor que no se meta en temas de vídeo. También es verdad. Y bueno, que muchísimas gracias por venir, de verdad. Me hace una ilusión tremenda tenerte aquí con nosotras y hablar pues de todo el tema de traducción, no sé, que es como un mundo enorme y más grande de lo que yo ya me temía. Pero bueno, para ir entrando en materia, si quieres tengo como unas preguntitas muy breves para ir calentando, ¿ok? Yo te la lanzo, tú me respondes y luego ya pasamos a temas así más deep, ¿te parece? Venga, va, perfecto. Perfecto. Pues la primera pregunta que tengo, y que me encanta hacerle a todo el mundo que viene aquí, es ¿cómo marcas los libros? ¿Qué tipo de forma para marcarlos, marcar páginas, usas? Como lectora, dices. Sí. Yo soy bastante tradicional para eso. No doblo las esquinas, no les hago ningún focus a los libros. Bueno, los subrayo con boli, a veces anoto, tal. Es algo que... Esto es algo que hasta hace poco no hacía, pero la verdad es que me gusta. Aunque sea una tontería, una frase que me ha llamado la atención o que me ha calado de alguna forma o algún comentario tonto que tengo o no tan tonto. Cualquier pensamiento que me suscita, cualquier cosa que me hace sentir, pues la dejo ahí anotada. Sí. Con el boli. Sí, a veces con boli, a veces con lápiz, a veces con bolis de colores, dependiendo del libro, pero no hago esto tan súper mega estético que hace la gente en Instagram. Yo no soy tan estética, no tengo tanta paciencia ni tanto arte, yo creo. Yo creo que nadie fuera de Instagram realmente hace nada de eso, vamos, me sorprendería. No tengo ni idea, la verdad. Como ritual, ¿no? Y para marcar las páginas, entonces, ¿cómo las marcas? Marca páginas. He visto a gente hacer de todo, he visto a gente doblar las esquinas, he visto a gente ponerse hasta los tickets de la compra, y yo para eso muy tradicional, la verdad, muy aburrida, lo siento.
Bueno, marcapáginas, pero ¿y el marcapáginas es el primero que pillas, el que te dan en la librería? ¿Lo usas a conciencia para cada libro? ¿Uno diferente? No sé, que hay muchas formas de usar un marcapáginas. Depende. Tengo un sobrecito de cartón con un montón de marcapáginas que pues te regalan en librerías o que igual compras a un artista independiente que te ha gustado o en alguna feria y tal. Entonces yo, antes de empezar cada libro, pues como que les echo una ojeada de a ver cuál pega, que como este. Sí. Ah, pues entonces no era tan sencilla, ¿lo ves? La respuesta, no era un marcapáginas, porque sí. Ya, y además me gusta que tengas como el sobre de los marcapáginas. Es como... Sí, es que hay muchos al final. De todos los ritualístico. libros que compras, al final Ya tienes ves. 150.000. Y bueno, mi siguiente pregunta es, si, ya que eres traductora, ¿no? Pues si tú como persona identitaria, si pudieras ser un idioma de todos los que hay en el mundo, ¿qué idioma te gustaría ser? Uf, ¿Y por qué? nunca me han hecho esa pregunta. Me parece súper original. La verdad es que no lo había pensado. Claro, porque no es qué idioma me gustaría hablar, es qué idioma me gustaría ser. Claro. Pues muy difícil, ¿eh? Te rompí, ya está, fin de la entrevista. No, mujer. No sé, el francés me gusta mucho. Es un idioma que al final en mi casa se ha hablado mucho porque mi madre es filóloga francesa, entonces nos ha hablado tanto a mi hermano como a mí desde pequeños en francés y como que, no sé, para mí tiene algo especial. Si bien no soy completamente bilingüe en francés porque al final hago prácticamente todo en inglés y es una pena el hecho de pues eso, estar en redes sociales, de leer, que es algo que quiero también corregir un poco y leer más en francés o ver más películas y más series en francés, porque eso me gusta mucho, pero por desgracia tampoco lo practico tantísimo y la mayoría de encargos que me llegan son de inglés. Ojalá me llegasen más de francés también. Bueno. Bueno, yo la verdad es que francés lo único que sé es el año que estuve en Duolingo y aprendí solo a decir Lago Berouge y ya está, ahí me quedé. Así que, bueno, mi racha de 365 días me sirvió para eso. Y ahí la dejé porque dije, no más, no estoy aprendiendo. Pero el francés es muy bonito. ¿Y por qué te gustaría hacer francés? No sé, me parece un idioma muy elegante, muy sonoro, muy ligero, no sé. Me parece muy bonito. Si te recuerda a tu madre, además. Sí, claro. sí. Qué bonito. Oye, pues mira, al final supiste responder a la pregunta. Se ha intentado. Y bueno, pues ya que dices, ¿no? De inglés, francés y tal, porque claro, tú estudiaste traducción e interpretación tanto francés como inglés. Entonces, aunque el francés no sea nivel proficiency, por así decirlo, supongo que en francés se diría en francés, pero no seas más alto nivel, eres trilingüe, ¿no? Hablas español, inglés y francés. Sí, estoy estudiando ahora también portugués de Brasil. Portugués de Brasil. Ostras, qué interesante. Además, me imagino que es diferente, obviamente, al de Portugal, ¿no? Como el de España y LATAM. Sobre todo la sonoridad es muy distinta. Como que el portugués de Brasil a mí me resulta al oído mucho más musical. No, a mí me gusta, me parece una lengua muy bonita. Sí, a mí el portugués me parece como que es la versión bonita de español, ¿no? Español en cursiva. Sí, español en cursiva, tal cual. Lo siento por todos los españoles, pero el portugués es más bonito, chicos, tenemos que aceptarlo. Pues qué guay, ostras. Pues nada, dentro de la siguiente vez que vengas al podcast ya, cuatrilingüe. Ojalá. Y bueno, una de las cosas que a mí me llamaban la atención, ¿no? Ya pasando a materia, es que normalmente la mayoría de traductoras que conozco, porque conozco varias, de hecho ya tuvimos en el podcast a Eva Gallud, que también es una gran traductora, pero también es escritora y suele ser como el perfil más común que yo encuentro, ¿no? Escritoras que también son traductoras. En cambio, tú lo que te apasiona es la traducción, es lo que querías hacer desde el principio. Es como pues algo más vocacional para ti y eso es lo que me parece a mí interesante de traerte aquí al podcast a hablar con nosotras de todo este mundillo, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué te cautivó de la traducción? Pues realmente no sé cómo pasó todo, o sea, creo que surgió de forma muy orgánica. Yo desde pequeña leía mucho. De hecho, mi tía siempre dice que cuando era pequeña le decía que de mayor quería tener muchos vestidos y muchos libros. O sea, ese era como mi objetivo a largo plazo, vamos, un objetivo bastante simple. Pero bueno, en fin.
Y nada, fue a raíz de leer y de que me empezase a apasionar por la literatura y al final por la traducción. No sé cómo surgió exactamente, supongo que también el hecho de que pues, mi madre sea filóloga francesa y el tener los idiomas en casa ayudó, por lo menos, a llevarme por ese camino. Pero lo que recuerdo es que yo a los 16 años yo ya tenía clarísimo que quería estudiar traducción. Wow. Desde los 16. Poca gente Sí, tiene las cosas tan claras. Yo con eso. 30 sigo dando tumbos. Bueno, a ver, yo soy una persona muy indecisa también. Lo que pasa es que cuando me decido ya es o eso o nada, que tampoco es bueno, pero bueno. No te creas, hombre, determinación, me parece importante en la vida también, ¿no? Poner un poco el rumbo. Pero, ostras, entonces, vamos, desde los 16 años ya sabías que querías estudiar traducción e interpretación, que es además lo que estudiaste, y Sí. llevas ya 4 años, desde 2021, traduciendo ya en el sector literario, además, así que, pues, felicidades a tu yo de 16 años, estaría orgullosísima de ti. Pues muchas gracias. Claro. Y a mí me gustaría, aprovechando que estás aquí, pues Uh-huh. que respondieras la pregunta que yo sé que a la gente le gusta hacer para tocar las narices, ¿no? Porque yo sé lo que es un traductor, yo sé cuál es el trabajo de un traductor, pero mucha gente no lo sabe. Hay mucha gente que a lo mejor te puede decir, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre lo que tú haces y Google Traductor, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué es más complejo que simplemente copiar y pegar un texto en un traductor típico? Pues para que tú respondas a esas personas. Pues porque todo idioma tiene sus complejidades y tiene sus distintos recursos que una máquina no te va a saber trasladar, porque al final, del mismo modo que una máquina no puede escribir porque no sabe lo que es la experiencia humana, no sabe lo que es sentir y no puede comunicarse, quiero decir, al final creo que el objetivo del arte es el de establecer relaciones entre las personas. Es el de que una persona pueda leer un texto y que diga, joder, este sentimiento que estoy teniendo yo ahora también lo ha sentido otra persona hace 100 y 200 años y ha sabido darle forma con sus palabras. Y yo ahora mismo igual no tengo palabras para describir ese sentimiento, pero lo leo y digo, ostras, esto yo también lo he sentido. Y el poder verte identificado en el arte, creo que ese es el valor. Y entonces traducir básicamente es desgranar el idioma, es establecer un puente entre lenguas y culturas, con todas las complejidades que ello supone. Es una máquina, no te lo sabe hacer. Tal porque cual. escribir es un proceso muy complejo, al igual que lo es traducir. Sí, y el factor emocional, como dices, además para mí algo clave dentro de la buena traducción, ¿no? Que la traducción humana, para empezar, Sí. es que un libro puede cambiar mucho dependiendo de su traductor, ¿no? Yo además que siempre leo en español, entonces la mayoría de libros que leo pues son traducidos, ¿no? A menos que sean españolas o hispanohablantes las autoras, pues siempre son traducidos. Y hay libros que a lo mejor me he leído una versión y luego me he leído otra, traducidos por diferentes personas, y es que se nota un montón la diferencia y puede marcar un mundo, ¿no? De que tú dices, ¡buah! Es que este libro me ha parecido súper interesante, súper deep, y a lo mejor me pasó eso con Crepúsculo, me acabo de acordar. Yo, te lo juro, con 12 años me leí Crepúsculo como tocaba en la época, y flipé, me reventó la cabeza, y me lo volví a releer hace poquito, el año pasado, y yo dije, ostras, este libro está bastante mejor escrito de lo que recordaba yo, y era por la traductora, porque claro, me estaba leyendo en español y usaba unos términos como muy góticos, porque al final es como muy gótico, ¿no? Sí. Victoriano, contemporáneo, y yo decía, esto es muy bonito como está escrito, y no sé cómo es en versión original, pero a la traductora ole, porque era muy evocadora, no sé. Sí. Entonces para mí es muy importante el trabajo de un traductor, ¿no? De reescribirlo como tú también quieres transmitirlo. Sí, totalmente. O sea, hay ciertas pautas que es obviamente no decir nada que no dice el original y tampoco no dejarse nada. Es intentar plasmar el estilo del autor, pero es que todo traductor también tiene su estilo y sus giros lingüísticos y términos que prefiere por este u otro motivo, y también va de la mano del bagaje cultural. Pues igual hay una persona que al final es muy lectora, sabe mucho de la lengua, de su lengua materna, de la lengua en la que traduce, vamos, y puede meterte una palabra que igual otra persona pues no te la metería. O sea, no sé, varía mucho, y ahí también creo que es
lo bonito de la profesión, es decir, que no hay dos traducciones iguales. Tal cual, tal cual. Ostras, bueno, me parece muy interesante y yo siempre, vamos, puntos a favor de las traductoras porque la gente lo tiende a infravalorar muchísimo y, joder, ¿cuántos libros le hemos traducido? Esto a las personas que nos estén escuchando, es como... Hay un trabajo muy grande detrás. Sí. Y justo hablando pues, de este trabajo, ¿no? Me gustaría que nos explicaras cómo es el proceso desde que te llega a ti una propuesta de traducción hasta que se cierra, por así decirlo, y ya se envía a librerías. Si nos puedes comentar un poco cómo va. Sí, a ver, más o menos esto es... Vamos a poner que estamos colaborando con una editorial habitualmente que te conoce, que te manda trabajo y tal. Te manda X libro, oye, mira... tengo este libro, te apetece traducirlo, esta es la tarifa, lo que sea, tú ya bien dices sí o no, porque me cuadra la fecha de entrega, la tarifa, la temática, te cuadra, dices que sí, te pasan el documento traducible, normalmente en PDF, aunque lo ideal sería que lo pasasen en Word para poder tenerlo en paralelo, pero bueno, no pasa nada, luego lo conviertes tú. Gente, por favor, enviad los documentos en Word, no en PDF. Estaría muy bien, la verdad. Y luego ya, a ver, dependiendo del plazo, si fuese un plazo asequible, digamos, porque normalmente no se trabajan con ese tipo de plazos, porque al final el sector editorial es muy rápido, todo el rato constantemente están saliendo libros, constantemente están saliendo novedades, y al final tú tienes un tiempo muy limitado para traducir. ¿Cuánto te suelen dejar de media en los casos que tú has tenido? Pues depende un poco de la editorial. Las que más plazo me han dado quizás han sido 3 meses o así, que es un plazo, pues si te dedicas a tiempo completo al libro, dependiendo de las páginas que tenga, pues está bien. Te da tiempo a revisar, a traducirlo, a revisarlo y luego hacer una segunda revisión en castellano. Bien, tampoco es un tiempo excesivo, pero yo hay editoriales que me han dado 2 meses y menos, y eso ha sido traducir a la carrera. Claro. Y más teniendo en cuenta que también mi situación, que es la de tener un trabajo de 8 horas y luego dedicarme el tiempo que pueda a la traducción literaria, pues no es la misma que la de todo el mundo. Sí que hay muchos traductores que tienen que compaginar un trabajo normal por cuenta ajena con el trabajo de autónomo, y es una pena, pero es simplemente porque es que es tan precario pues que no llegas a fin de mes. Sí, yo creo que esto en todos los trabajos del sector literario, por desgracia, suele ser la norma. Sí, el compaginarlo con otros trabajos. Depende de muchas cosas. O sea, si el libro, por ejemplo, es excesivamente complejo, yo entiendo que la editorial lo sabe y te daría un plazo más holgado. Pero igualmente los plazos son cortos. Claro, y entonces os dan el plazo y tú trabajas todo el y entonces las revisiones las hace luego la editorial y te vuelve a contactar a ti, o simplemente tú cierras, envías y ya está. Yo por lo menos hago la traducción, luego hago una revisión en paralelo, que es una revisión de contenido, para asegurarme de que no me he dejado nada, de que no he malinterpretado ningún término, frase, lo que sea, o de que no me he saltado páginas, porque alguna vez me ha pasado a revisar que digo, ¿y esta página? Y digo, bueno, más que reviso. Y luego hago otra en solo castellano para ver que la traducción es fluida, que suena natural, que no hay nada que me haya dejado, no me he dejado ningún calco, ni ninguna estructura que suene un poco así. ¿Qué es un calco? Pues básicamente es copiar una estructura de otro idioma, extraértela al tuyo cuando no tiene ningún tipo de lógica, o incluso palabras, frases, estructuras que no son pertenecientes a tu idioma, al idioma que estás traduciendo, las traes del otro. Con el inglés pasa mucho. Es difícil de evitar, sobre todo si estás como muy, muy metido en el idioma de origen, o sea... Claro. ¿Y con el inglés dejas los anglicismos que usamos en español o los traduces? Eso supongo que también depende del traductor, ¿no? Es que vas caso a caso, depende de la obra. Obviamente no vas a... no sé. Si, por ejemplo, estás con una novela de época en inglés y de repente te aparece un término en francés, pues lo vas a dejar en francés, pero porque tú estás traduciendo del inglés al español. Claro. O sea, el término en francés está ahí por una razón. Si es inglés a español, pues depende. ¿Tiene equivalente? Por lo general sí, porque todo se puede decir en castellano de una manera u otra, se puede reformular.
pero depende. Si es contemporánea, si es, yo qué sé, pues Selfie ahora lo hemos traído al español. Pues buscar si está adaptado al castellano, si no, cuáles son las normas. Y ya a nivel más personal, ¿tú qué opinas? ¿Anglicismos sí? ¿Neologismos sí o anglicismos no? Es Estoy metiendo en un berenjenal, lo siento, pero es que me acaba de ocurrir y digo, te lo tengo que preguntar. A mí a veces, como estoy metida mucho en redes sociales y tal, pues veo muchas cosas en inglés. Y a veces inevitablemente te sale solo. Pero yo intento también, como forma de proteger un poco también mi lengua materna, no hacerlo. Pero estoy intentando hacer un esfuerzo muy consciente. Yo soy partidaria de que el castellano es una lengua riquísima, con la que podemos decir de todo y podemos formar mil neologismos. Entonces yo soy partidaria más de usarlo que de recurrir al inglés, francés, pues cualquier idioma. Vamos. Yo no estoy 100% de acuerdo contigo, pero bueno, es decir, yo cuando escribo lo que me gusta es un poco adaptarme a, pues como tú has dicho antes, no, al tono de lo que estoy escribiendo. Si es un escrito que necesito que suene más natural, pues ahí sí me permito pues hablar como yo hablo en el mundo normal, ¿no? Y como hablamos todos, pues con neologismos y con anglicismos lo que haga falta. Pero luego si estoy, pues si no es por ejemplo un diálogo, si no es más una descripción o algo así, pues sí intento recurrir al castellano, ¿no? pero yo sí a favor estoy más a favor de... Es que más bien caso a caso, o sea, depende, o sea, como nos gusta mucho decir a los traductores, depende. Depende, me gusta, depende. Y lo bonito de estas cosas es que no hay un consenso y una forma correcta, es decir, vamos, cada persona tendrá una opinión diferente y creo que todas serán válidas, ¿no? Porque es algo al final de gustos también. Sí, eso es. Pues, y entonces, pues, te llega... mi pregunta era eso, en el proceso de... Perdona, porque lo hemos interrumpido bastante. En el proceso hasta entregarlo, hasta que llega a la librería del otro país, pues a ti no te vuelven a contactar. Es decir, tú lo revisas, lo envías y ya ellos lo revisan por su cuenta o directamente ya se cierra, ¿no? Y se manda a producción. A ver, depende de la editorial. Lo ideal y lo que yo pienso que deberían tener todas las editoriales correctores. Entonces tú lo que haces es, después de haber corregido la traducción y demás, pues lo mandas a la editorial y ya debería darse por sentado que te envíen las correcciones, pero hay editoriales que no lo hacen. Yo de todas maneras lo pido en plan, por favor, envíame las correcciones porque así también me sirve para decir esto sí o esto no, esto por qué es, o simplemente ya para aprender también, porque si no estoy recibiendo comentarios de mi trabajo, ¿cómo puedo subsanar esos errores que no me estoy dando cuenta de que estoy cometiendo? Claro, no, totalmente. Sí, y además yo creo que nutriría mejor el resultado y el proceso, ¿no? De todas las partes. El poder tú decir, oye, que es que he puesto este término así o esto así, por esto, esto y esto. Ah, vale, no había pensado en eso. O no, mira, es que te hemos cambiado esto por esto tal. Ay, es verdad. No, pues sí, colaborar siempre es mejor, pero... Claro, sí, es que eso es. Al pero cuando la rapidez manda, ¿no? Como tú dices. Sí, el proceso editorial es un proceso en el que participan muchas personas, que es que no es solo luego los correctores, es que luego el libro pasa a maquetación, o bueno, en realidad creo que es antes de la corrección para tenerlo ya todo bien puestito, y luego a imprenta, y luego la distribuidora lo va mandando a las librerías, luego de las librerías pues pasa a manos de los lectores. Al final es un proceso bastante largo. Sí, y colaborativo. Totalmente. Sí, y además con las traducciones me parece interesante porque al final, corrígeme si me equivoco, como que hay muchos scoutings, ¿no? de las propias editoriales que van a ferias en los que hay libros en otros idiomas y dicen, oye, a ver esto, oh, mira, a lo mejor lo podemos traer aquí a esta editorial, tal, pues para comprar los derechos, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, una vez escuché a los de Salamandra que trajeron aquí Harry Potter, que fue el pepinazo de sus vidas, ¿no? Porque estaban en una feria en no sé dónde, vieron eso súper barato de precio y dijeron, bueno, venga, compramos este librito de un niño mago y pues Salamandra en España ahora, que es gracias a Harry Potter, ¿no? Pues... Sí, básicamente es así, o sea, en ferias tú vas presentando tu catálogo a otras editoriales internacionales para luego, si les interesa, pues que vaya habiendo una negociación de derechos, luego se lo quedan, no se lo quedan, esta editorial puja más, esta puja menos y al final va a una editorial pues con la que no te esperabas que iba a acabar o X, es que al final son muchos factores, pero sí, básicamente funciona así un poco.
Oye, y a la hora de cobrar las traducciones, ¿lo haces por palabra, por página, por obra completa? ¿Cómo va eso? En literaria, por lo menos, lo que yo he trabajado ha sido por holandesa, que es 2100 caracteres con espacios, que esa es la medida. Okay. Entonces, la tarifa en base a 2100 caracteres con espacios. Hay otras editoriales que sí que tengo, con las que estoy trabajando, que creo que era 1820 caracteres con espacios, y luego sé que hay otras editoriales, yo no trabajo con ellas, entonces tampoco te puedo decir lo cierto que es o no, esto es lo que he escuchado, que básicamente ya van a precio fijo por el libro. Te dicen, este libro de no sé cuántas páginas y no sé cuántos caracteres, por esto. O lo tomas o lo dejas. Y cada una tiene una forma de llamarse diferente. La de los 2100 caracteres será la holandesa y el resto se llaman de alguna forma o simplemente... Pues no lo sé, a mí esto es lo que me enseñaron en el máster, la holandesa 2100 caracteres, ya está. Me parece muy bien, un máster bien invertido. Nos quedamos con el término, la holandesa 2100, el estándar, ¿no? Con espacios. Sí, caracteres con espacios. Claro, porque no es lo mismo. ¿Cuántas páginas suele ser eso, más o menos? Uy, pues ahora ahí me has pillado. ¿No? 4 páginas, puede ser. No, sí, puede ser, ahora mismo no lo recuerdo. Sí. Por ahí, creo yo, por lo que yo suelo escribir. Vamos, me viene a ser a veces, digo, serán 3, 4, pero ostras, ok, bueno saberlo. Y bueno, dentro de toda esta investigación que yo he hecho para esta entrevista, me he encontrado un submundo, ¿no? que no me esperaba encontrarme, la verdad, de un montón de programas y de términos, aparte de como este que acaba de salir de la holandesa, ¿no? Es que hay tantas cosas que en el mundo de la traducción que para cualquiera que estemos fuera, incluso aunque estemos dentro del mundo literario, si no sabemos de traducción es que en la vida lo había yo escuchado, la verdad. Y pues es un montón de programas, ¿no? De términos y tal. Y me ha salido una cosa llamada traducción asistida por ordenador, que son un tipo de programas para ayudar a traducir. No sé si nos puedes explicar un poco los CAT Tools, ¿no? ¿Cómo va eso? Sí, eso es. Básicamente son herramientas que lo que hacen es, a ver cómo puedo explicarlo esto en palabras simples, que es que yo también, mi relación con las herramientas TAO es bastante reciente, porque yo las vi en la carrera y luego a raíz de mi trabajo, pues desde agosto estoy utilizándolas, pero llevaba sin tocarlas a tira de tiempo. Entonces básicamente lo que tú tienes es una memoria de traducción en la que vas guardando lo que tú vas traduciendo, es decir, tú tienes un texto, te lo divide en segmentos y pues tú te pones a traducir y esos segmentos los guardas en la memoria para que si luego, más adelante en otro documento, te encuentras coincidencias que tú ya has traducido, tu texto quede consistente. Es decir, si yo he traducido esta palabra por patata, pues dentro de 5 documentos si me vuelve a aparecer que me saque la coincidencia de decir, vale, esto lo has traducido anteriormente como esto. ¿Vas a seguir traduciéndolo igual? ¿No? Pues eso. Ok, vale. Sí, pero entonces, ¿y esto se usa en traducción literaria o en traducción en general? En traducción literaria no, pero básicamente, o sea, trabajas, o yo por lo menos trabajo con Word. Teniendo el PDF al lado o el otro Word a joderse. Y mi Word y voy escribiendo tal cual, pero porque al ser algo tan creativo, yo creo que no te va a sacar tantas coincidencias, entonces creo que no tiene mucho sentido. Sí que yo, por ejemplo, en paralelo, me hago un glosario en Excel de términos que considero importantes en la novela y que veo que aparecen pues de forma reiterada para pues que haya coherencia, no traducir la misma palabra y sobre todo si es una palabra relevante de distintas formas. Claro. Sí, por ejemplo, pienso en nombres también propios, ¿no? De ciudades, por ejemplo, Juego de Tronos, no, Winterfell, Invernalia, claro. ¿No? Pues que no uno lo llames Invernalia y en otro la ciudad de nieve, yo qué sé. Claro, sí, exactamente, es que es para eso. Oye, ¿y los nombres se traducen también o no? Depende. A gusto del traductor, no sé, pregunto. Depende, o sea, es que depende de la novela que sea. Obviamente, los nombres propios, para mí, salvo que tengan algún significado, no. Quiero decir, si yo me llamo Nora, me voy a llamar Nora aquí, me voy a llamar Nora en Italia, me voy a llamar Nora en Reino Unido. Hasta ahí, bien. Pero si tuviese un apodo, por ejemplo, Nora, yo qué sé,
La de pelo La castaño. exploradora. Bueno, La del pelo vale. Me lo suelen decir mucho, no quería ir a por ese, pero vale, bien. Lo siento, no lo sabía. No te preocupes, no pasa nada. Bueno, Glosario de pues, términos. ese apodo se traduciría porque tiene un significado. Y luego, pues depende. Obviamente no hay las mismas convenciones quizás para una novela de fantasía que para una novela contemporánea o que para una novela clásica. Claro. O sea, depende. Es que, otra vez, depende. La respuesta comodín. Depende. Bueno, pero es que al final es como el lenguaje, que es algo tan vivo y tan maleable que Sí. no podemos también poner aquí unas normas escritas en piedra como les gusta a algunas personas hacer, ¿no? Con la RAE y los anglicismos y tal. Por eso decía yo antes, ¿no? De que depende. Pues, bueno, a mí depende, ¿no? Pues porque depende, porque nunca sabes, al final es... Claro. Todo vuelve a la raíz del inicio que estábamos hablando de qué es mejor para transmitir la emoción y la historia que estás buscando transmitir, ¿no? Y es que sí, eso puede ser de tantas formas. Ostras, pues qué interesante. Entonces tú eso, trabajas con el Word o el PDF a un lado y otro Word a otro y claro, como es algo creativo, pues vas mirando, pero sí que te creas una lista de términos de glosario para cosas que a lo mejor dices, oye, tengo que recordar esto. Sí, ok, qué curioso. Y bueno, te voy a preguntar, ya que estamos hablando un poco de estos programas informáticos, sobre la IA, lo siento. Pero yo creo que era un tema que tenía que salir hoy aquí. Sí. Porque, bueno, la IA, todos estamos preocupados por ella, hay mil opiniones al respecto, pero es una realidad que está haciendo mucho daño en todas las profesiones creativas y yo creo que además a los traductores es la principal que se están cargando, seguida por los ilustradores. Entonces, pero los traductores yo creo que lo que más, con diferencia. Entonces, cuéntame un poco, pues, cómo lo estáis viviendo y qué tienes que decir al respecto, no sé. Pues como se puede, básicamente lo estamos viendo, estamos intentando, pues yo creo que desde las asociaciones, pues luchar desde varios frentes, ¿no? No solo a título individual cada traductor, pero también desde las asociaciones, porque al final peligroan muchas cosas, sobre todo la propiedad intelectual. Cuenta más de eso, ¿a qué te refieres? Es decir, yo sé más o menos a lo que te refieres, pero ¿a qué te refieres para que la gente que está viendo entienda? Al final, la IA lo que hace es básicamente regurgitar y plagiar. Tú la alimentas con textos que, a pesar de tener propiedad intelectual, derechos, pues no hay ningún tipo de restricción. Ahora mismo estamos en una especie de zona gris, entonces tú viertes básicamente todo con total impunidad, lo que se podría decir que es piratería. Pero bueno. Y luego la IA lo que hace es una especie de refrito de todo eso que tú le has dado y te saca, pues te vomita pues un texto, una imagen resultante de dudosa calidad y que es plagio al fin y al cabo. Totalmente. De hecho, yo no lo llamaría piratería, lo llamaría plagio, porque piratería es al final el usuario quien se aprovecha de la empresa. En cambio, en la IA es al revés, es la empresa quien se está aprovechando de todos los usuarios, ¿no? Entonces, aquí no hay pirata, esto es el imperio. Sí, totalmente. Los piratas son los 4 pobretones de abajo. Ahí tienes razón. Estos son los de arriba, ¿no? Sí, totalmente. Que además son las empresas quienes te la meten en absolutamente todo. O sea, básicamente nos están intentando forzarnos. Sí, forzar a dar el derecho que nos roben. Sí. De claro, hecho, quien se meta en Instagram, pues ya nos lo han puesto en todo. Con Google también la cosa está, ya parece, está en el Gmail. Y todo eso se está alimentando al final de nuestros posts, de nuestros emails, de todo para crecer y reemplazar. Intentar reemplazar, porque reemplazar yo no creo que se vaya a poder reemplazar. Porque la emoción humana es humana, ¿no? Pero con el tema de traductores me parece algo que está ahora pues viéndose que se está sufriendo mucho y me parece muy importante, aparte por todo lo que hemos comentado pues al principio, ¿no? De que un trabajo de traducción es que no lo puede hacer
Google Traductor, porque al final, pues lo que hablábamos, ¿no? El proceso de reescritura es que es tan personal, como lo hace un traductor concreto, es tan personal como una misma traducción, dos personas diferentes lo van a hacer muy distinto. Es que si lo intentas estandarizar con una máquina, vas a cargarte todo lo que hace a una buena traducción buena, creo yo. Sí, y no solo el proceso emocional, sino que también el hecho de ser traductor es un trabajo muy cualificado. O sea, la gente se piensa que no, pero tú tienes que tener una serie de recursos para poder volcar un texto origen a otro texto resultante. Tienes que tener una serie de conocimientos para saber qué cosas trasladar, cuáles no, qué giros del idioma meter. Mucha gramática, mucha sintaxis, mucha lingüística. Luego, los conocimientos culturales, tienes que tener un bagaje impresionante, porque en una traducción te pueden aparecer cosas de aeronáutica, como te pueden aparecer cosas de hasta cosas más mundanas, quiero decir. Totalmente, es que eso no lo sabes. Totalmente, el proceso de investigación que hace el autor, en cierto modo también tiene que hacerlo en paralelo luego el traductor para entender exactamente qué estaba diciendo, y eso es parte de tu trabajo y la gente no se da cuenta, ¿eh? Porque es que es verdad, a mí tú de repente me das aquí unas instrucciones de, yo qué sé, cómo montar una lavadora, pero yo no sé nada de ingeniería, pues te voy a traducir palabra por palabra y probablemente te lo voy a poner todo mal porque no tengo ni idea de a qué se está refiriendo nada de lo que estoy leyendo, por mucho que entienda el inglés, ¿no? Pues, totalmente. Joder, y oye, estabas hablando de asociaciones de traducción. Yo sé que hay varias asociaciones, tanto de escritores, de guionistas y bueno, de traductores. Pues si nos quieres comentar un poco por ahí en cuál estás, si se puede decir, y si no quieres decirlo, pues también. ¿Y cómo funciona? Pues a ver, yo es que soy también un poco relativamente nueva a todo este mundo del asociacionismo, entonces mi experiencia es bastante limitada, entonces no tengo mucho que decir al respecto, más que yo estoy en ACE Traductores, que es sobre todo para traductores literarios, pero luego también hay más asociaciones, está ASETRAD, está ATRAE, que es sobre todo para el sector audiovisual y de localización. Y hay un montón más, o sea, ahora mismo pues no me las conozco todas, pero bueno, yo estoy en ACE Traductores desde hace pues unos meses, tampoco tantísimo. Y la verdad es que yo lo valoro mucho porque puedes intercambiar conocimientos con una cantidad de profesionales impresionante, profesionales que igual acaban de empezar como tú, o que están a medio camino, o que ya llevan un montón de años, y ese intercambio de conocimientos al final es muy enriquecedor. O sea, yo, por ejemplo, me suscribí a la lista de distribución y la gente pregunta con total libertad dudas que puedan tener, oye, mira, este término me está trayendo un poco de cabeza, este es el contexto, ¿se os ocurre algo? Y todos los grandísimos profesionales que están en esa lista de traducción, pues directamente se ponen a buscar y se ponen a contestar a la persona y son súper generosos con su tiempo y sus conocimientos. También tienen, por ejemplo, otra cosa que tienen son los programas de mentorías, que yo, por ejemplo, no he participado, pero hasta donde yo tengo entendido están bastante bien y estoy segura de ello porque es que los profesionales de ACE, que es mi asociación, son maravillosos. Vamos, a las traductoras que les interese y estén escuchando, entonces, pues que busquen ACE Traductores, porque, vamos, por lo que cuentas es maravilloso. Además, yo creo que es algo muy importante, ¿no? El crear comunidad, que yo creo que una asociación te aporta, además, no solo una comunidad, sino una comunidad ya organizada y jerarquizada en el buen sentido, ¿no? En el que tú sabes quién tiene qué responsabilidades, a quién puedes acudir si tienes X problema. Pues ahora, como hablábamos del tema de la IA, dices que se están moviendo cosas allí, entiendo que estarán también llevando pues a lo mejor represalias legales incluso que se pueden llevar a cabo, cosas que una sola persona como individuo a veces dice, me cabrea un montón o me está dando problemas y no sé qué hacer porque solo soy uno y no tengo ni idea de nada, o acabo de llegar, o es que este problema nunca me había aparecido. Pues poder recurrir a otras personas, como tú dices, y unir ahí fuerza y conocimiento para causas mayores y para enriquecimiento también individual, no solo comunal, pues yo creo que es algo muy, muy bonito y necesario, sobre todo en profesiones más pues creativas, que tendemos a estar más aislados, más en casita haciendo lo nuestro, ¿no? Cada uno, pues no sé, hacer ya me parece muy importante. Y me parece muy guay que lo traigas aquí para compartirlo con nosotras. Sí, totalmente. Además que es que el conocimiento es un arma muy poderosa, quiero decir.
en la información 3/4 de lo mismo. Entonces, mucho mejor que rememos todos a una y que sepamos todo lo que hay detrás, pues que editoriales tienen malas prácticas, todo ese tipo de cosas hay que hablarlas, o que editoriales pagan mal, tienen condiciones abusivas, etc. O que editoriales, que no todo es malo, que editoriales tienen buenas prácticas, que editoriales están haciendo las cosas bien. Totalmente, totalmente. Además, justo lo de las editoriales en concreto, que es algo que pasa con traductores, pasa con ilustradores, pasa con escritores, pasa con todo, ¿no? A veces parece que está esta impunidad a la editorial, ¿no? De que te puede hacer cualquier cosa porque es una editorial, ¿no? Y entonces tú simplemente tienes que tragar. Y yo veo cada vez más movimiento entre las personas que tragan, ¿no? que van diciendo, bueno, pero es que por ahí no, amiga, por ahí tampoco, tal. Y el explotar al pequeñito, ¿no? Como decíamos antes, te dura un tiempo, pero pero dependes del pequeñito, y si de repente nadie quiere trabajar contigo, pues vas a tener que cambiar a lo mejor las formas. Lo vi con una editorial, que no voy a decir el nombre, pero que se caracterizaba por buscar autoras, solo mujeres, era un hombre, era un tío, y buscaba autoras y las explotaba a lo bestia. Y claro, pues se le ha ido bastante a pique porque todas las autoras empezaron a hablar, ya decidieron nadie enviar manuscritos ni nada, y se ha quedado pues solo. Y bien merecido. Pero vamos, me parece importante el hablar de con quién confiar, quién está haciendo bien las cosas, con quién sí nos interesa trabajar, y con quién pues mejor que no, por preservación básicamente propia. Sí. Y plantear dudas también, que igual tú estás empezando y no sabes cómo dar tus primeros pasos en el mundo de la traducción, igual una persona más veterana puede arrojar un poquito de luz sobre el asunto y facilitarte un poco la situación. ¿Cuál fue tu primer encargo de traducción literaria? Fue a raíz de una propuesta de traducción que hice yo, que yo creo que no es lo más común. ¿Cómo fue eso? Cuéntame. O sea, básicamente, para quienes no sepan lo que son las propuestas de traducción, es, digamos que, como una carta de presentación que le haces tú a la editorial. Es decir, si a ti una editorial te gusta mucho, vamos a poner, pues yo que sé, una editorial de fantasía, porque eres súper lector de fantasía y te encantaría trabajar ahí. Y lees mucho, y das con un libro que, por lo que sea, no está traducido a tu lengua de trabajo, en este caso pues la mía, por ejemplo, el español. Entonces lo que haces es elaborar un documento en el que básicamente le das todo el trabajo más que a la editorial, le dices un poco, pues, quién eres tú, cuál es el libro que le estás presentando y por qué encaja en su catálogo. Le haces también como una especie de estudio de mercado de por qué pienso que este libro no solo encaja en tu catálogo, sino que además creo que se vendería bien, porque al fin y al cabo también hay que recordar que las editoriales son empresas. 100%, esto aquí no se nos olvida, creo que a nadie. Entonces, pues eso. Y también les haces una pequeña muestra de traducción de cómo abordaría yo este encargo si al final todo esto tira para adelante. ¿Una muestra de un capítulo, de unos párrafos? Yo diría que de un par de páginas, lo suficiente para que se vea cómo te enfrentarías a ese texto, y yo diría de escoger, eso es, y yo diría de escoger también un fragmento que sea interesante, no me cojas, pues yo que sé, las 2 primeras páginas del libro, que igual no te están diciendo mucho, que sí pueden ser súper interesantes, pero no es lo mismo que yo que sé, imagínate que coges una escena súper épica con mogollón de terminología y muchos retos, eso es, al fin y al cabo es... Que luzca. Eso es. Sí, pues eso es básicamente. Y yo envié la propuesta de traducción nada más salir del máster y al final cuajó y acabé traduciendo el libro. Ese fue el primer libro que traduje, que justo está por ahí, que es Ja de Fuego y Oro, de Jules Leton, que me gustó muchísimo. Además tenía muchas vibras de Avatar, de las 3 ¿De Avatar? Sí. La leyenda me gusta mucho. Sí, la leyenda de... Eso es. ¡Qué guay! Y yo lo que hice fue más o menos buscar editoriales en las que creía que podía encajar, y con una que me parecía que estaba bien, que tenía un catálogo interesante y tal, se lo mandé, me contestaron que sí, y para adelante, o sea... ¿Se lo mandaste al correo de la web, tal cual, de enviar Sí,
Me Sí, encanta. porque es que esto es un poco oscuro, quiero decir, en el sentido de que tú no sueles tener correos de referencia, no te pone ahí en la página web de la editorial el No, correo del editor o editora. no. O sea, entonces No vas nos un lo ponen poco fácil. ahí al correo de info rezando y cruzando los dedos a ver si llega la persona adecuada, que Claro. muchas veces no llega, por eso está bien pues ir a ferias y presentarte, que te vean un poco, que yo sí que es verdad que hace años igual cuando iba a congresos y todavía estaba estudiando traducción y pues gente más veterana decía, es importante que os conozcan, dejaros ver. Yo decía, pues yo soy una persona muy tímida, yo no quiero que me vea nadie, yo quiero estar trabajando desde mi casa con mi ordenador y darle a la tecla y ya está. Pero no, es que es importante, o sea, quiero Es decir, no es lo importante. mismo mandar un currículum así en frío que cuántos currículums os llegan a las editoriales. Pues yo he estado detrás, como asistente editorial, muchos, aunque sea una editorial independiente y pequeña, al final te llegan muchísimos Sí, correos y sí, no no. das abasto con todo, o sea, yo eso lo entiendo también. Entonces, que mejor que ir, charlar de libros con la editorial, hablar de por qué te interesa, de la propuesta que tienes, que te conozcan un poquito y conocerlos tú a ellos. Total, yo creo que ese consejo lo damos todas las que estamos en esta industria. El no te quedes solo en tu casa, aunque a la mayoría es lo que nos apetece, porque solemos ser personas Sí, más de estar solitas haciendo nuestra cosa, pero si eso es. quieres trabajar en esto, lo más probable es que tengas que salir. No siempre te va a llegar solo enviando correos, aunque bueno, en tu caso, sí llegó. Sí, la Enviaste verdad y es que fue llegó. una suerte, porque yo creo que es la única propuesta de traducción de todas las que he hecho, y he hecho bastante, que ha cuajado al final. Ostras, pero también pues a mí me genera también el alivio de saber que ese correo que ponen en la web, a veces, A veces alguien lo mira. alguien lo mira. Y eso pues a mí me tranquiliza también saber que, oye, por ahí también se puede llegar. Igual que yo conozco gente que ha entrado en el sector literario por concursos, que siempre parece que están amañados. Pues Ostras. no siempre están amañados. Entonces saber estos casos también a mí me da esperanza de oye, mira, toca todas las puertas que puedas, por todas las vías que puedas, que a veces Sí, alguna suena, ¿no? Incluso ese correo que parece que no va a llegar a ningún lado, pues a lo mejor te llega y terminas pues, convirtiéndote en traductora literaria, que es justo eso lo que es. quería. La Así clave que, es insistir. qué guay. Persistir y no desistir. O sea, la de siempre. Y bueno, ya entrando más en temas de traducción, que se nos va el tiempo porque me lo estoy pasando tan bien que empieza Yo a pasar también. y digo, uff, tantas cosas todavía Sí. para tratar que tengo. Me gustaría preguntarte por ejemplo, cuando haces una traducción de algo que tiene una forma de hablar muy específica de la región. Por ejemplo, Panza de burro, no sé si Sí, conoces el libro. sí. Claro, yo es que soy Buenísimo. canaria. Pues es un libro escrito al estilo de habla canaria. Pues se ha traducido a muchísimos idiomas porque ha sido como un súper éxito, pero yo siempre pienso, pero si lo traduces se pierde todo, no sé, gran parte del sentido del libro, ¿no? Entonces, en casos así como tan peculiares dentro de su propio idioma, ¿cómo se hace una traducción? Si es que se puede, ¿no? No sé. A ver, poderse se puede. Claro, digo, Yo, si es que se puede sin poner en riesgo la historia, prefiero. a día de hoy, te digo que no me ha tocado enfrentarme a eso, por lo cual doy gracias, porque no sé cómo lo resolvería. La verdad es que ahora mismo supongo que es simplemente buscar un dialecto no equivalente, pero que quizás pueda resonar para el lector en castellano del mismo modo que lo haría para el lector en el idioma original. Supongo que tiraría por ahí, pero ya sería pues valorarlo también caso a caso, porque yo creo que es complejo. Complejo en Depende. este caso. Sí, depende. Nuestra palabra del día. Pues corridísimo depende. Ya, no, pero es que es verdad, es que yo lo pienso mucho, ¿no? El cómo a veces el idioma es algo tan intrínseco a la propia historia, ¿no? Que si lo traduces no, se va, se pierde. Es que, bueno, yo soy de verme, por ejemplo, las películas y todo esto pues en versión original con subtítulos, eso sí, ¿no? Muchas veces con subtítulos y aún así digo, jo, es que lo que estoy escuchando y lo que estoy leyendo en pantalla no tiene nada que ver, ¿no? Cuando hablan de, pues, slang, ¿no? Así, o lo que Sí, tú has dicho, ¿no? Acentos de regiones, formas de hablar, es como si tienes un personaje de Andalucía o de Murcia, ¿no? Que tiene una forma de hablar muy concreta y otro, pues a lo mejor de Galicia, que también tal, y estás jugando con eso en el libro entre
las peculiaridades de cada forma de hablar, ¿no? De diferentes partes Sí. del país, y luego lo traduces al francés, ¿no? Pues no sé. Bueno, al final cada lengua tiene sus recursos y tiene herramientas para poder hacer lo mismo que está haciendo la lengua original. O sea, simplemente que vas adaptándolo un poco al medio. ¿Tú lo adaptarías entonces, por ejemplo, a diferentes regiones de, por ejemplo, el francés de Francia, ¿no? Que entiendo que también tienen sus peculiaridades a la hora de hablar? Pues sería una opción que yo creo que valoraría. Depende también de qué tipo de novela sea, de la importancia que tenga. Al final depende de los factores, o sea... Pero yo creo que sería una opción que, por ejemplo, que no descartaría. Vamos, esto digo ahora. Si alguna vez me tengo que enfrentar a ello, pues ya lo valoraré en ese momento. Pero como por suerte no he tenido que hacerlo todavía, en algún momento llegará. Seguro que sí. Pues ya veré cómo me las apaño. Pues te volveré a preguntar entonces y me cuentas, pero es que es algo muy interesante, la verdad, y me imagino que para un traductor todavía más, ¿no? Las tesituras estas así de el poder que tenéis en vuestras manos de moldear. Y luego pues también a raíz de esto de pues, los regionalismos y cosas así, también me vienen los idiomas inventados, ¿no? Como yo que sé, por ejemplo, o no necesariamente idiomas, pero La naranja mecánica, que es un libro que a mí me gusta mucho, tiene un slang inventado que, bueno, que está traducido, ¿no? También en español por palabras inventadas equivalentes, pero luego yo que sé, en libros de fantasía, los elfos, ¿no? Que es muy típico que tengan idiomas completamente con sus propias estructuras y todo, pues en casos así, en esos dos casos, ¿no? Pues ¿qué se hace? ¿Dejas las palabras originales que se ha inventado el autor o se adaptan también de otra forma? Depende. Yo diría que sí, o sea, quiero decir, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, el élfico sigue siendo élfico en español. El élfico es el élfico. Pero hay una... Es que yo no me he leído los libros, perdón, Yo yo solo he visto las películas, o sea, tengo Rivendell ahí, tengo Barad-dûr ahí, y no me he leído los libros todavía. Pero quiero decir, por ejemplo, en las películas pues hablan élfico, tal cual, y luego viene un subtitulado. Sí, sí, está en Duolingo y todo, no el sé, élfico, no sé cómo estará, pero obviamente tú no haces un trasvase del élfico, o sea, los caracteres siguen siendo los mismos, puedes hacer explicar un poco el significado de lo que están diciendo, pero yo, por ejemplo, no lo cambiaría. Y para slang así más específico, eso ahí depende, ¿no? También del caso, si lo cambias o no. También si te pones creativo, ¿no? Va a ser la misma de siempre y es depende. ¿Qué he acuñado este término? Pues voy a intentar, si opto por traducirlo, hacer algo similar. O sea, sí, por ejemplo. Claro. No. Perdón, continúa. Quiero decir que, por ejemplo, ponte un término del que se habla mucho por la creatividad, no solo de la autora, pero también de la traductora, que es Pilar Ramírez Tello, es el término sinsajo de los Juegos del Hambre, que es Mockingjay. Y lo que hizo la autora fue combinar dos pájaros ya existentes para crear uno nuevo. Pues Pilar utilizó este mismo hilo de pensamiento para dar con un término de un ave que no existe en castellano y que suena bien, del mismo modo que la autora pues acuñó el término original. Ostras. Claro, y ese se lo inventó, pues, Pilar se llama, ¿no? La traductora. Pilar Ramírez Tello. Que además ha traducido, si no recuerdo mal, todos, ¿no? Es también la que ha traducido luego las secuelas. Es que yo sí, eso ha traducido muchísimas cosas, pues también tradujo Divergente, si mal no recuerdo, ha traducido una trilogía que se llama Ciega, Los Juegos del Hambre, un montón de cosas ha traducido Pilar. Pilar es maravillosa, la verdad. Yo sé que es de las grandes en España. Sí. Pero qué guay. Ostras, pues claro, ahí se tuvo que inventar el término de, claro, Mockingjay. Pues sinsajo me gusta, ¿no? Tengo que coger dos pájaros, pues venga, ¿cómo hago para que suene bien? Claro, es que es una IA, no puede hacerlo. Claro, efectivamente, no puede hacerlo. Eso no puede. Sí, yo qué sé, con Harry Potter, que bueno, no me gusta darle ya bomba a Harry Potter por la J.K. Rowling, que se le pasa la perola, pero bueno, el término de Citer, ¿no? Con Dementor, que no tiene... Es diferente también, no sé qué. Ahí es mortífago, hicieron en español. Mortífagos, es verdad. Y me parece una buenísima traducción que supera incluso el original. De en este caso, porque tiene mucha más resonancia. Sí, total. A mí, por ejemplo, esa me encanta, a pesar de que ya, pues eso, los libros ya no tal, porque
Bueno, turno, pero ahí bueno. el paréntesis que nos permitimos aquí, estamos hablando de Harry Potter, aunque Sí. no apoyamos, ya, ahí sí piratead Harry Potter para no darle dinero a esa señora. pero oye, el trabajo ahí, pues sí, de mentor, ¿no? De mentor no, joder, estoy metida con de mentor, de mortífago. Mortífago. De mortífago, que, Sí. que es muy diferente y es incluso mejor que el término original, y eso es gracias pues a la persona que no sé quién es, que tradujera la obra, así que... ¿Cómo se llama Rubira? No lo tengo ahora muy claro, la verdad. No. Tengo que mirarlo. Creo que es Gemma Rubira quien tradujo Harry Potter, que es también la traductora de El nombre del viento, de Patrick Rothfuss, que está Ostras, maravillosamente bien traducido. Es ostras, de mis obras favoritas, de mis traductoras favoritas, en fin. ostras, Me encanta, qué me fuerte. encanta. Pero sí, es básicamente analizar qué es lo que ha llevado al autor a poner esto aquí. Voy a intentar causar el mismo efecto, porque al final una traducción se basa en eso, en causar el mismo efecto en el lector que el texto original, su lector original. Entonces hay un poco esos procesos mentales también. Quizás puedes preguntar también al autor, oye, ¿por qué de esto? Sí, de hecho yo como escritora a veces pienso y digo, buah, esto en inglés, sobre todo pienso en inglés, digo, me gustaría que se llamara así o que se dijera de esta forma, como que yo a veces, no sé si otros autores lo hacen, pero sí. Yo a veces ya estoy como pensando esto o un término que se pueda usar en ambos, no sé, yo a lo mejor soy una friki y pienso en estas cosas de antemano, pero las pienso, y supongo que como yo hay más gente, ¿no? Que si estás, pues joder, trabajando en tu obra, quieres también que se le dé ese mismo respeto y cariño en otros idiomas y pues no sé, poner indicaciones y si en algún momento se traduce, no sé si te ha llegado de parte de algún autor alguna indicación, pero yo como autora lo haría, la verdad. La verdad es que no he tenido la suerte de hablar con ninguno de los autores y autoras que he traducido. Algún día sí. Sí. Y bueno, de las últimas obras que has traducido para Urano son ficción histórica, por lo que vi, ¿no? Porque con Faeris y tal era más fantasía, más juvenil, y esto pues es más ficción histórica. Y a mí me vino la pregunta, cuando tú traduces una obra que transcurre en otra época y otro país diferente pues, a España, ¿no? En el caso de que estamos hablando de traducir a español, pues claro, hay unas formas de hablar también muy concretas, igual que hablábamos antes de los regionalismos. Y mi pregunta aquí es, si tú lo traduces entonces a un español de esa época, basándote en cómo se hablaba en España en esa época, o te permites una licencia más amplia, porque al final no es España en esa época, sigue siendo otro lugar, no sé, pregunto. A ver. Que hay un proceso ahí de investigación también de época, ¿no? Sí, o sea, es un proceso de documentación, pues en función de también la distancia temporal que haya. Yo creo que el último libro que traduje sí que transcurría en 1700 algo, durante la época colonial de los Estados Unidos, entonces, pues yo no sé cómo se hablaba en esa época. Puedo hacer como una aproximación de cosas que suenan a, como que tienen un toque más arcaico, siempre dentro de unos límites, claro. O sea, de los límites de la corrección y de lo que te pide el texto. Y de la adecuación también, no vas a poner esta palabra porque suena antigua, la voy a poner así, pero no tiene cabida en este texto. No. Sí. Rimbombante por la cara. Claro, o sea, te tienes que adecuar un poco y es lo mismo que el autor, no es un autor de 1700 y pico, por lo menos la que yo he traducido no lo es, una autora contemporánea que está viva y ha hecho su trabajo de documentación, pues yo tengo que hacer mi trabajo de documentación de qué cabe en este texto y qué no, y hacer una aproximación, porque yo al fin y al cabo no estaba ahí para saber cómo se hablaba. Claro. Entonces básicamente documentarse y documentarse. Claro, documentarte en cómo se hablaba en español en esa época, para emularlo, ¿no? Sí. Joder, eso es. Qué currazo, qué fuerte. No, sí, es que es verdad, es que es un curro que hay que valorar y que 3 meses para todo eso, más reescribir, más todo, es que vamos... Sí. Mérito. Sí. No, es un curro. A ver, de todas formas, pues, también he de decir que en estos libros, a pesar de que estaban, pues eso, ambientados en cierta época pasada, por lo menos el último que yo traduje, no tenía un lenguaje súper arcaizante, por suerte. Entonces sí que había estructuras que yo decía, ostras, pues esta sí parece un pelín como más actual. Entonces, pues bien, porque no me tengo que comer la cabeza para llegar a una solución pues que sea equivalente, pero bueno,
como todo tiene su cosa, como toda traducción tiene su dificultad. En unas es el estilo de lenguaje que se usa, en otras es igual la terminología porque tienes que acuñar muchas cosas, y en otras puede ser otra cosa. Pues qué guay. Pues Nora, qué interesante todo. Ya estamos llegando al final. Pero vamos, creo que hemos hablado de tantas cosas tan interesantes, sí, la verdad. Y seguro que se nos han quedado muchas sin hablar. Por supuesto, y si se nos ocurre, pues no pasa nada, que te vuelvo a invitar y otro día seguimos hablando. Venga, yo encantadísima. Y quería, pues para terminar, pedir que nos recomiendes así muy rápido un libro, una peli y una serie. Un libro, una peli, una serie. A ver, que es algo que he estado... Esto es como cuando te preguntan, dime tus no sé cuántas cosas favoritas y de repente se te va todo de la cabeza. No tienen por qué ser tus favoritos. No te va a representar como ser humano esto, no te preocupes. Vale, has dicho libro, peli y serie. Sí. Libro... Mira, uno que a mí me gustó mucho, que leí el año pasado, que está publicado con Sexto Piso, y que la autora es Nell Leishon, se llama Del color de la leche. Ostras, qué bonito. Me encantó. Hubo además una representación de teatro el año pasado en Madrid, pero yo ya me enteré tarde, o sea que no pude ir a verla. Pero bueno. Una peli... Sinners. Ostras, porque es de las últimas que viene al cine y me encantó. Está en el cine, Sinners. Y una serie... Severance. Ostras. Que también es de las últimas cosas que he visto. Yo soy muy friki de Severance, así que no me puedes traer este tema y ahora ya tener que ir. Está muy guay, está muy guay. Otro podcast solo para hablar de Severance. Uf, de todas las teorías locas. Wow, me encanta. Pues sí, seriote. Y bueno, ya para cerrar del todo, ¿qué consejo le darías a cualquier traductora que como tú hace unos años pues acaba de graduarse y querría entrar en el sector literario pero no sabe cómo hacerlo? Pues qué consejito, aparte de todos los que ya hemos visto aquí, o repetir alguno que ya hemos visto aquí. Yo creo que es sobre todo insistir, porque ser traductor, al ser autónomo, es muchas subidas y bajadas, y es mucha carga mental y emocional. También tienes que estar un poco preparado para enfrentarte a eso, pero es intentar no perder la fe. Igual, aunque haya días que te cuesten un poco más, que digas igual no llevo a nada, tal, persevera, déjate ver, conoce y habla con los compañeros, hazles preguntas, intercambia opiniones y conecta con los demás. Conecta con los demás. Yo creo que es el mejor consejo para todo en la vida. Conecta con los demás. Pues muchísimas gracias, Nora. Ha sido un placer tenerte aquí hoy con nosotras. Me ha parecido súper interesante todo lo que tenías que compartir. Estás invitada a venir siempre que quieras. Y pues nada, a todos los que nos oyen, muchísimas gracias por haber estado también hoy con nosotras. Espero que os haya parecido interesante y hayáis aprendido un poquito mejor de qué va todo el sector de la traducción, que es muy extenso y merece mucho ser más valorado. Y nada, pues nos despedimos ya de todos. ¡Hasta luego! Adiós, muchas gracias. Chao.